¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, doctor Gustavo Guyari? Buen día, Eduardo, buen día a la audiencia, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir, porque te sabemos que estás viajando constantemente, actualizándote, atendiendo en Clínica Santa Ana, en todas tus habituales tareas, pero es menester porque tengo entendido que viajaste, tuviste oportunidades de ir a Buenos Aires y dentro del Hospital Rafo tocaron este tema, ¿no? Cáncer de próstata. Nos situamos, ¿qué es la próstata y cuál es su función? Bueno, la próstata es uno del aparato genitourinario muy importante. Está localizado en la pelvis, cercano, acá vemos una gráfica, cercano al recto. Su función es la producción del líquido seminal para que pueda ser transportado los espermatozoides, que son los encargados de la reproducción humana. La próstata es un órgano de fácil acceso al examen rectal, está cercano al dedo. Es un órgano que se va deteriorando y alterándose en función del tiempo. Entonces, evidentemente, toda persona que pase los 40 años debe ser examinado urológicamente la próstata con métodos manuales y métodos radiológicos, imagenológicos como la ecografía. Es muy bueno lo que decís porque hay datos de análisis de rutina como el PAS, hay datos imagenológicos, pero principalmente el tacto rectal sigue siendo el golden standard, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿qué es el cáncer de próstata? ¿Y cuál es su incidencia? Porque ese cáncer de próstata seguramente es por no haber atendido en tiempo y en forma la evolución de la enfermedad. Interpreto que es así. El cáncer de próstata es una enfermedad neoplásica, una proliferación de células anormales, y en este momento es el principal cáncer en el hombre después de los 50 años. El cáncer de próstata afecta casi, va increciendo con la edad y va aumentando en su incidencia. Es raro encontrar una persona de menos de 40 años con cáncer de próstata, pero después de los 50 o los 60 y pasado los 70 es casi habitual encontrar una alteración funcional como una hipertrofia o un cáncer de próstata. El problema del cáncer de próstata es que en la fase inicial del cáncer de próstata, en el estadio 1 de la enfermedad, es asintomático, no produce ningún tipo de síntoma. Entonces, en ese momento, lo que nosotros tenemos que hacer, lo que se llama la prevención primaria y el diagnóstico precoz. Tenemos que tratar de hacer el diagnóstico antes que el paciente tenga síntomas. Ya en la fase 2, en el estadio 2 de la enfermedad, ya el paciente ya puede ser detectado clínicamente, imagenológicamente. El estadio 3 ya es una enfermedad localmente avanzada y el estadio 4 ya llega a otros sitios fuera de la próstata. Lo que nosotros vemos que en los estadios iniciales, estadio 1, estadio 2, el porcentaje de curación es muy alta. En este momento, el año pasado, se diagnosticaron en Estados Unidos 238.000 casos nuevos de cáncer de próstata y con una mortalidad de 38.000 personas. O sea, su mortalidad es baja y especialmente se ve cuando ya los estadios son más avanzados. Doctor Guyari, hablaste del estadio 1, de la importancia de tomarlo en el estadio 1 para que se pueda corregir este tema. Factores de riesgo y síntomas. Los factores de riesgo son muy importantes porque nosotros vemos que con la edad es un factor de riesgo. Aumentando la edad, el hombre tiene mayor posibilidad de tener cáncer de próstata. Si existe en la familia un abuelo, un padre, un tío en forma directa, ese paciente, esa persona debe ser chequeada periódicamente porque existe mayor riesgo en las familias que son portadores de algún tipo de alteración genética. Hay factores genéticos como algunos, como el BRCA1, BRCA2, que son factores que pueden ser detectados serológicamente y eso también puede verse que esos pacientes son con mayor facilidad portadores de un cáncer de próstata. La alimentación rica en grasas, proteínas animales, eso hace que la incidencia sea mayor. Por eso probablemente la causa del aumento de la incidencia de cáncer en el mundo, por el tipo de alimentación que tenemos actualmente. Y la alimentación que no tiene factores antioxidantes, verduras, frutas, cereales. Entonces, la alimentación desprovista a eso hace que el paciente tenga mayor posibilidad de tener incidencia de cáncer de próstata. Esos son los factores en forma general. Todos los otros no están demostrados en su incidencia, pero los factores más importantes son esos tres.
El diagnóstico, como hemos dicho inicialmente, el diagnóstico inicial de la próstata es asintomático, pero ya cuando el paciente empieza a producir trastornos urinarios, por ejemplo, aumentar el número de frecuencias miccionales a la noche, la nicturia, o la pérdida de la fuerza del chorro miccional. Esos son síntomas ya que implican que ya la próstata está agrandada y a veces puede ser debida a un agrandamiento de una enfermedad benigna como una hipertrofia prostática, pero eso no debe descartar que pueda haber un cáncer concomitante a la hipertrofia benigna de la próstata. Lo importante es ver que esa próstata tiene una localización pelviana, en el cual una parte central, que es la que se suele aumentar de tamaño, que puede causar las patologías benignas, y la parte periférica es la que causa la patología maligna. Doctor, tengo que irme a la pausa porque me lo pide nuestro productor, pero a la vuelta de pausa quiero que nos hables de tratamiento, aparte del diagnóstico, y también de lo que es la braquiterapia. Tenemos que ir a la pausa, seguimos con el doctor Gustavo Bullari después de este pequeño y breve corte hablando de cáncer de próstata. Doctor Gustavo Bullari, ¿cómo diagnosticás, cómo tratás? ¿Cuáles son los tratamientos que tenés para el cáncer de próstata hoy? Toda persona que tenga 40 años o más debe consultar al médico para hacer un examen clínico general. Luego de hacer el examen clínico general debe hacerse un examen de sangre, que es lo que se llama el PAS, sí, en primer lugar. Y si el PAS es normal, uno no debe quedarse tranquilo a pesar que el PAS pueda ser normal. ¿Me podés repetir esa última frase? Que a pesar de que el PAS sea normal, uno no debería estar tranquilo con el PAS normal. Después del PAS normal, que es lo que tenemos como problema los hombres, especialmente los paraguayos, debemos ser sometidos a un examen urológico, que es el tacto rectal. Como vemos ahí que en la gráfica vemos que la próstata, que es la parte roja, está muy cercana al recto, entonces con la introducción del dedo se puede hacer sin ningún inconveniente la identificación si la próstata aumentada de tamaño, cómo es el aumento, si es duro, rugoso. Entonces, primeramente el examen serológico de la sangre y luego el examen rectal, con el examen manual con un especialista en el tema. Si hay alguna duda, debe ser sometida a una ecografía transrectal, que también es introducción de un pequeño transductor dentro del recto y ver todas las capas del tejido. Y en ese momento, si hay una posibilidad de ver una lesión sospechosa, hay que hacer lo que se llama la biopsia, o sea, sacar un pequeño tejido y diagnosticarlo. Y luego hacer todos los exámenes de estadificación de la enfermedad, que es la tomografía computarizada de la parte abdominopelviana, el estudio de los huesos, que es la centellografía ósea, y todos los estudios clínicos pertinentes. Siempre hay que recordar que luego del examen de sangre debe hacerse el examen manual. Y eso debe hacerse si no hay ningún síntoma, si el paciente no tiene ninguna alteración, hay que hacerlo cada 2 años. Y si el paciente refiere factores de riesgo, como es factores de riesgo hereditario, el tipo de alimentación, la obesidad, hay que hacerlo anualmente. Gustavo, ¿qué es la braquiterapia? Bueno, nosotros vemos que las posibilidades terapéuticas actualmente del cáncer de próstata son varias. No solamente la cirugía es la única opción terapéutica. La radioterapia, en sus 2 formas, que acá estamos viendo una radioterapia que se llama radioterapia conformada o en 3 dimensiones, en el cual se hacen cortes tomográficos y con un equipo especial que es un acelerador lineal de alta energía y radia exclusivamente en el sitio prostático. Esto es esencial cuando la próstata está solamente afectada y no hay ningún otro órgano que esté afectado, cuando los estadios son iniciales. Los porcentajes de curación con radioterapia exclusiva o con braquiterapia o con cirugía son los mismos, que orilla entre 85 y 95% de curación, que no es lo mismo cuando ya la enfermedad se ha diseminado a los huesos, en el cual el porcentaje de curación es muy inferior y ya deben utilizarse otras herramientas terapéuticas. Lo que vemos acá es la terapia conformacional con 3D y después acá vemos que se va conformando exactamente el sitio de irradiación exclusivamente y no se irradian los órganos nobles. Eso es una cosa bastante nueva. Y lo otro que habías preguntado, la braquiterapia, que es la colocación de fuentes radioactivas dentro de la próstata, en la zona afectada en la próstata. Eso se va colocando unas pequeñas agujas, uno ve ahí cómo ya se van colocando las pequeñas semillitas de esos pequeños puntitos blancos, son semillas radioactivas que se van colocando dentro del paciente y son semillas que quedan fijas del paciente y que luego van degradando su actividad
y entonces el paciente ya puede hacer su vida totalmente normal. Eso evita una cirugía importante, que es la cirugía de la próstata, que es la erradicación de la próstata, de los ganglios, es mucho más agresivo y sus complicaciones son menores que una cirugía radical. A veces nosotros hacemos este tipo de procedimientos con situaciones especiales, cuando el PAS y el factor de pronóstico patológico, que es el Gleason, son bajos. Pero las complicaciones de incontinencia, impotencia son menores. Lo importante es transmitir que a pesar de otras opciones terapéuticas, estas opciones son opciones moderadas y con menor agresividad y pueden tener los mismos resultados que cirugías radicales. Doctor, tengo un minuto para terminar y me gustaría que lo cierres exclusivamente hablándonos de medidas de prevención para este tema. Y lo importante en cáncer, lo importante es la prevención. Y la prevención es tratar esos factores de riesgo, de disminuir todo lo que implique la alimentación sana, que es la prevención primaria, y la secundaria, que es con todos los ejercicios físicos, y la secundaria, que es lo importante, la detección precoz. Consultar al médico, hacer su examen sanguíneo, que es el PAS, y hacer su examen manual de revisación, que es el tacto. No hay que dejar pasar esto y hay que hacer. Lo importante, yo creo que la vida saludable, la alimentación, uno es lo que come, como decía Hipócrates, tu alimentación es tu vida, es tu medicina. Entonces tenemos que tratar de hacer las cosas adecuadamente. Y como dice nuestro eslogan de la Clínica Santa Ana, llénate de vida, no de cáncer. Doctor, gracias por haber estado otra vez más aquí en Medicina del Nuevo Milenio. Gracias. Para nosotros es un placer recibirte siempre. Corte y retornamos enseguida. Mañana te espero aquí, como todos los días, en Medicina del Nuevo Milenio. Que tengas un gran día.